Continuamos con las estructuras de adherencia, en este caso con fimbrias o pili. Las fimbrias o pili son filamentos rígidos y rectos o también pueden ser flexibles dependiendo de la especie bacteriana que presente la fimbria. Pueden ser numerosos de 3 a 10 nanómetros de diámetro. También pueden estar anclados a la membrana citoplasmática y son constituidos por una proteína que se denomina pilina. Y pueden observarse únicamente al microscopio electrónico, ¿ya? Dado que son muy delgaditas, como les decía, de 3 a 10 nanómetros. Las fimbrias las podemos apreciar, aquí hay una bacteria que presenta todas estas proyecciones proteínicas, son fimbrias, ¿ya? Todo esto que ustedes pueden ver aquí. Bueno, la palabra pili es el plural de pilus, ¿ya? Y pili significa fimbrias. Las fimbrias son estructuras de adherencia específicas, ¿ya? Y pueden tener hasta aproximadamente 1000 nanómetros de longitud. 1000 nanómetros es un micrómetro. Las fimbrias tienen dos componentes, una estructura mayor y una punta que se denomina tip. El tip cumple la función de una adhesina o ligando específico para un carbohidrato. Normalmente se unen a carbohidratos, ¿ya? Toda esta estructura es de pilina. Y normalmente podemos ver en el hospedador la membrana citoplasmática y de ella, ¿cierto?, se proyectan algunas estructuras glicolipídicas o glicoproteínicas que van a servir de receptores para las fibras que se están transformando en ligando específico. Podemos ver en esta tabla los distintos tipos de fimbrias dependiendo de dos grupos bacterianos importantes, las bacterias gram negativo y las bacterias gram positivo. Normalmente en las bacterias gram negativo vamos a encontrar las fimbrias tipo 1, las tipo 4 y las que tienen forma de rizo o curly. Y por otro lado, en bacterias gram positivo nos encontramos con fibrillas y pilis. Ahora, en Escherichia coli enteropatógena nos vamos a encontrar con fimbrias a nivel perítrico, ya lo pueden observar así. Estas fimbrias tipo 1 son bastones rígidos o también pueden tener, ¿cierto?, en la puntita un tip que es flexible que constituiría la adhesina. Y tienen una longitud de 1 a 2 micrómetros. Ahora, el tip es más pequeñito, puede medir hasta 3 nanómetros. Está constituido por 4 o 5 proteínas pilinas diferentes y es ensamblado por 3 componentes. En cambio, el pili tipo 4, que también pertenece a la especie Escherichia coli, pero además lo podemos encontrar en Neisseria y en Pseudomonas, es un pili flexible, ¿ya? Y en este caso puede medir de 1 a 2 micrómetros de longitud, ¿ya? Y puede tener 5 a 6 nanómetros de diámetro. Pueden haber más de 2 en las bacterias y tienen 30 componentes, ¿cierto?, que deben unirse para lograr una estructura de pili completo. Ahora, el curly, que está en Escherichia coli, en algunas cepas particularmente, es una fimbria enroscada, enrollada como rizo, ¿ya? Está en las cepas que hacen agregación, es un filamento agregativo, tiene un tamaño de 1 a 2 micrómetros, pero es más delgado que los anteriores, de 1 a 2 nanómetros de grosor, ¿ya? Y las proteínas pilinas que lo forman son de dos tipos. En el caso de las bacterias gram positivo, donde vemos fibrillas y pili, aquí tenemos fibras que son muy cortitas, que las podemos observar allí,
¿ya? Que son bastones pegajositos o pegajosos, son muy delgados, ¿ya? Y también están constituidos por pilina. No tienen componentes de ensamblaje. Y por otro lado, pili, que está presente en Streptococcus, en el género, ¿cierto? Streptococcus, y también en Corynebacterium, es una fimbria de carácter flexible y tiene un largo de hasta 3 micrómetros, ¿ya? Es bastante más largo, un micrómetro más larga que el promedio, y puede ser también un poquito más gruesa, de 3 a 10 nanómetros de grosor. Y está constituida por 2 a 3 tipos de unidades de pilina. Ahora, la adherencia bacteriana a la célula del hospedador se puede bloquear mediante la acción de algunos anticuerpos. ¿eh? Si aquí tenemos la bacteria y tenemos fimbrias con el tip, ¿cierto? Que va a ser la adhesina en la puntita, y esta debe ser reconocida por los receptores en el hospedador porque esta función es, o sea, la unión de la fibra, de la fimbria, perdón, a su receptor funciona como la unión ligando-receptor. Entonces, por lo tanto, el receptor va a servir para que se una el ligando, y en este caso el ligando va a ser el tip de la fimbria. ¿ya? Si se produjera un tip, si se produjera un bloqueo del receptor, evidentemente podríamos bloquear la adherencia. ¿Cómo puede producirse el bloqueo de la adherencia? Agregando anticuerpos, agregando anticuerpos que van a bloquear específicamente la unión del tip de la fimbria a su ligando o su receptor en la célula hospedadora. Bueno, y otra de las estructuras de adherencia importantes y relevantes son los biofilms o biopelículas. ¿ya? Aquí hay un catéter, por ejemplo, que está invadido por una biopelícula de una bacteria, puede ser Pseudomonas aeruginosa, que es una bacteria que es bastante contaminante, por ejemplo, contamina heridas. Después de una operación, por ejemplo, si no se hace una rigurosa mantención de la herida para la cicatrización, puede haber contaminación por Pseudomonas. ¿Cómo está compuesta una biopelícula? Una biopelícula es un material vivo, ¿ya? Que está compuesto por agua, en un gran porcentaje de agua, que tiene células microbianas que pueden ser de uno o de varios tipos, también de un exopolisacárido, que pueden ser homo o heteropolisacáridos. ¿ya? También está constituido por proteínas. ¿ya? Estas proteínas son extracelulares y también provienen del lísid, de la lisis de las bacterias que forman parte de la biopelícula. También el DNA o el ARN, ¿cierto? Forman parte de esta estructura, y algunos iones que pueden estar unidos o libres. Bueno, ¿cómo se constituye un biofilm? En una película, en un sustrato inerte, en una superficie que está condicionada porque tiene restos de elementos que pueden servir de alimento o atractantes para las bacterias, se pueden fijar los microorganismos, ¿cierto? Y estos microorganismos van a comenzar a formar una especie de consorcio microbiano hasta dar origen a una biopelícula. Y esa biopelícula va a estar rodeada por un exopolisacárido. Por lo tanto, la primera etapa de la formación de una biopelícula va a ser el anclaje o la adhesión. ¿ya? El microorganismo va a reconocer a través de sus estructuras, ¿cierto? Va a reconocer una superficie condicionada que le ofrezca elementos nutricionales apropiados para comenzar a formar una biopelícula. Después, aquí vemos cómo los microorganismos primarios, ¿cierto? Que se llaman pioneros, llegan a la superficie y se establecen, hasta comenzar a hacer procesos de adhesión o de coadhesión, vale decir, células de la misma especie que lleguen a unirse al mismo sector, o células de distintas especies que también puedan albergarse en esa parte de la superficie,
¿cierto? Condicionada. Ahora se va a producir una microcolonia bacteriana una vez que las células se han asentado en este sistema condicionado, ¿verdad? Es importante reconocer que existen microorganismos que son planctónicos, vale decir que son los microorganismos pioneros y que son los que constituyen primariamente la biopelícula. Posteriormente se forman las microcolonias, las bacterias se establecen dentro de esta estructura, ya el biofilm madura y ya tenemos una red mucho más estrecha y más compleja de microorganismos que forman parte de la biopelícula. Aquí hay una especie de protección de los microorganismos que forman parte de esta estructura, ¿ya? Los microorganismos estarán acá, ¿cierto? Crecerán, metabolizarán, estarán adheridos hasta que se acaben los nutrientes, porque en ese sentido los microorganismos se dan cuenta, sensan el medio ambiente a través de sus quimiorreceptores y a través de algunos elementos denominados autoinductores, sensan el medio ambiente y de esa forma pueden saber cuándo ya ese ambiente condicionado, que sería la superficie, no ofrece mayor respaldo para que continúe desarrollándose en ese sector la biopelícula. Por lo tanto, en ese momento algunas de las células van a desprenderse y van a dejar la biopelícula hasta buscar un lugar, una superficie donde nuevamente puedan establecerse como biopelícula. Por lo tanto, las fases del desarrollo de un biofilm serán el anclaje, que es reversible, la producción de un exopolisacárido que va a formar parte inicial de las microcolonias y que va a ir aumentando en tamaño a medida que lleguen más microorganismos y que se reproduzcan los microorganismos al interior de la biopelícula, se desarrollará un biofilm temprano en las primeras etapas y ese biofilm, ¿cierto?, que parte siendo una microcolonia, va a madurar, va a envejecer y en ese momento va a ocurrir un proceso de dispersión cuando las células ya hayan sensado el medio ambiente y no hayan recursos suficientes para la persistencia de los microorganismos dentro de la biopelícula. Bueno, aquí lo vemos de esta manera un poco más esquemática, los colonizadores primarios que llegan a la superficie condicionada del sustrato, pueden ser de un tipo o de varios tipos, generan las microcolonias con sus exopolisacáridos, ¿cierto? Crecen mediante división celular y esto va a permitir que lleguen colonizadores secundarios, ya sea coagregados, vale decir, células unidas de distintas especies o grupos celulares de la misma especie o células individuales, los cuales se van a ir estableciendo también formar parte de la biopelícula, hasta generar el biofilm maduro. Aquí podemos ver una microfotografía de una biopelícula de Staphylococcus epidermidis que fue tratada con un antibiótico. Si bien es cierto, la biopelícula se manifiesta también como una estructura adherente, esta biopelícula le ofrece protección a las bacterias ante el ataque eventual de los antibióticos. Por lo tanto, va a funcionar también como un factor de virulencia asociado, puesto que las bacterias que forman parte de ella se ven más protegidas de la acción de cualquier sustancia antibiótica que pueda hacerle daño. Por lo tanto, aquí funcionan como una respuesta, ¿cierto?, de virulencia frente al hospedador. Y aquí vemos algunas bacterias que comúnmente producen biopelículas, en este caso Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus epidermidis, Staphylococcus aureus, ¿ya? Enterobacter cloacae, Klebsiella pneumonia, Actinomyces israeli, Haemophilus influenza y Burkholderia cepacis. ¿Ya? Aquí están en orden, ¿cierto?, en cuanto a cuál es el microorganismo más productor de biopelícula y así sucesivamente. Ahora, dentro de una biopelícula, las bacterias que forman parte de ella, ya sea una biopelícula monoespecie o multiespecie, tienen la capacidad de comunicarse entre sí. Y esa comunicación se denomina quorum sensing. El quorum sensing
es un sistema de respuesta fisiológica de los microorganismos que forman parte de la biopelícula y que se basa en la actividad de moléculas autoinductoras, que son liberadas por las células que forman parte de este biofilm y que pueden ser liberadas al medio. Las moléculas autoinductoras son liberadas al medio ambiente. Y esas moléculas mismas sirven para sensar, ¿cierto?, la capacidad del medio y también para saber si el medio es lo suficientemente apropiado para seguir permaneciendo, ¿cierto?, estabilizadas las bacterias en ese sector específico del hospedador. Como consecuencia de la comunicación bacteriana vamos a tener un comportamiento que puede ser amigable, como en la simbiosis, donde todos tienen un efecto colaborativo, donde las bacterias colaboran entre sí, o también vamos a observar un efecto adversario de los microorganismos que forman parte de la biopelícula, ¿cierto?, expresando factores de virulencia y contribuyendo a la patogenicidad. Esquemáticamente se puede ver así, tenemos las bacterias formando parte de la biopelícula. Cuando son poquitas, en el medio ambiente hay pocos autoinductores, las bacterias están tranquilas porque la cantidad de nutrientes es suficiente para ellas, ¿ya? Entonces, cada bacteria va a liberar su autoinductor y se va a dar cuenta, ¿cierto? En la medida que haya poco autoinductor en el medio, significa que hay pocos microorganismos formando parte de la biopelícula. Esto ocurre mientras hay un crecimiento de la biopelícula, hay un establecimiento de la biopelícula. Una vez que el biofilm está madurando, ¿ya?, hay más bacterias en el medio, por lo tanto también hay más cantidad de autoinductores en el medio ambiente. Eso significa que si hay más cantidad de autoinductores es porque los nutrientes ya no son tantos como para soportar a más individuos dentro de la biopelícula y se enciende una señal de alarma en las bacterias, ya como un semáforo en amarillo, ¿verdad?, que les indica que ya se está acercando el momento de generar, ¿cierto?, un biofilm agresivo en el caso de la expresión de genes de virulencia. Y en ese caso, cuando hay expresión de genes de virulencia, se produce la infección. O sea, hay muchas moléculas autoinductoras en el medio ambiente, lo que hace que las bacterias se den cuenta de esa situación y expresen sus genes de virulencia. Todo esto depende de la densidad microbiana, por lo tanto hay una expresión genética dependiente de esta densidad microbiana y que se expresa a través del quorum sensing. Bueno, aquí en caso de bacterias gram negativas podemos ver efectivamente, ¿cierto?, que hay una regulación del quorum sensing que se hace a través de genes, ¿ya? Las moléculas autoinductoras, que son estas señales en azul, salen de la bacteria cuando hay pocas bacterias en el medio. Aquí la bacteria no es agresiva, no ha expresado factores de virulencia. En este caso, esta molécula autoinductora se llama homocerinolactona, ya que son esas, hay pocas, ¿verdad? Sin embargo, cuando ya hay muchos autoinductores en el medio, existen receptores de señales de quorum sensing que van al interior de la bacteria, que van a movilizar estos autoinductores para activar la expresión de genes de virulencia. Y en ese caso, la bacteria va a ser capaz de formar, de producir toxinas o diferentes factores de virulencia según la especie bacteriana. Aquí tenemos sistema de quorum sensing en bacterias gram negativas. Podemos ver Pseudomonas aeruginosa, ¿ya? Forman biopelículas, esta tiene connotación médica, es un bacilo gram negativo, flagelado, no esporulado, que es capaz de vivir en diferentes ambientes y que dentro de los hospitales o clínicas o centros de salud es capaz de adaptarse perfectamente, puesto que tiene factores de virulencia asociados. Y dentro de estos factores de virulencia está la formación de biopelículas. Es una bacteria que se ha vuelto resistente a los antibióticos. Bueno, y hay otras
Burkholderia también, ¿cierto? Produce sideróforos o proteasas. Todo esto en base, ¿cierto?, a moléculas señales que son homocerinolactonas. Esto particularmente en bacterias gram negativo. Dejamos de compartir y terminamos acá la clase. Cualquier duda a mi correo electrónico o lobos@utalca.cl.